Salvador. Amén. Los niños pueden pasar a sus clases, por favor, mientras nosotros vamos preparando nuestra Biblia. Espero que todos lo hayan traído. Vamos a buscar la cita del día de hoy, es Mateo 24. Vamos a ir abriendo la palabra de Dios en Mateo 24. Vamos a hacer una lectura. Les recuerdo que la semana pasada, en vista de todos los acontecimientos que estamos viviendo en el mundo, es necesario acudir a la palabra del Señor y ir a la palabra del Señor y descubrir qué es lo que debemos saber oportunamente en cuanto a los sucesos que están sucediendo alrededor del mundo. La semana pasada hacíamos énfasis en lo que está sucediendo allá en Israel, esa guerra que se ha desatado y que ha generado una gran cantidad de especulaciones. Han hecho algunas predicciones no propiamente basadas en la Biblia, sino en los análisis que algunos pueden hacer a través de la lectura de la palabra de Dios. Especulaciones en cuanto a pueblos, naciones, nombres, personas que se están levantando en base a los acontecimientos. Pero nosotros debemos acudir a la palabra y analizar lo que el Señor Jesús nos dejó saber como las señales del fin. Así que esta semana hay un factor alarmante que también contribuye a todas esas especulaciones que están dándose a través del mundo, y fue el devastador huracán que sufrió nuestros hermanos en Guerrero. Muchos están volteando a ver a Dios, buscando respuestas, queriendo saber si ya la próxima semana, el día de mañana, regresa el Señor Jesús. Hay gran expectativas con respecto a lo que sucede alrededor del mundo. Pero hoy vamos a continuar este mensaje que comenzó la semana pasada en cuanto a las señales que el Señor Jesús nos dejó. 9 señales incluidas en los versículos 1 al 14 del Evangelio de Mateo 24. Así que vamos a ver que estas señales están divididas en 3 secciones. La semana pasada vimos los principios de las señales, y el día de hoy, con el favor del Señor, veremos las señales que amenazan señales de amenazas y dolores personales. Así que busquemos entonces en nuestra Biblia esta porción de las Escrituras, Mateo 24, versos 1 al 14. Si ya lo tienes localizado, te voy a pedir de favor que lo podamos leer juntos y hagámoslo de manera respetuosa, poniéndonos de pie y leyendo esta porción de las Escrituras. 14 versículos que nos llevan a distinguir la voluntad del Señor y las señales que ha dejado. Vamos a hacerlo fuerte juntos, pausadamente, para ir descubriendo el mensaje del día de hoy. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús salió del templo, juntos vamos a hacerlo en voz alta para que escuchemos todos, ¿ok? Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos,
¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gracias a Dios por su palabra. Toma tu lugar, por favor. Y bueno, estemos atentos. Yo siempre daré la recomendación que si una palabra, una frase, un versículo te llama la atención, subraya, para que en tu repaso del mensaje, para tu lectura personal, sepas qué es lo que Dios te habló en este momento, en este tiempo. Ok, ten ahí tu palabra abierta. El mensaje es las señales de los últimos días. Vamos a ver la segunda sección en los que se dividen estas 9 señales. Esta vez es las señales de amenazas y dolores personales. Hemos leído toda esta porción y déjenme compartirles. La semana pasada vimos que los capítulos 24 y 25 de Mateo tratan de grandes temas. Los 3 temas compartidos por el Señor Jesucristo pertenecían al futuro, y estos temas son la destrucción de Jerusalén, el retorno del Señor y el fin del mundo. Estos mensajes, estos temas están compartidos por el mismo Señor Jesucristo en estos capítulos 24 y 25. Así que, amada iglesia, también comentaba la semana pasada que para entender este pasaje del día de hoy, que es Mateo 24, de 1 al 14, debemos de ser muy cuidadosos. Los que no han sido cuidadosos han distorsionado el mensaje y han complementado lo que no está en la palabra de Dios. Por tanto, nosotros sí debemos de ser muy cuidadosos de no introducir absolutamente nada mediante nuestra lectura a este mensaje, más de lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Pero también no podemos tener nuestro oído sordo a lo que está diciendo. Es importante recordar, amados hermanos, que la mayoría de las señales que ocurren han estado ocurriendo a lo largo de toda la historia y que continuarán dándose esas señales por el resto del tiempo. No han empezado ahora, se han ido manifestando a través de la historia y seguirán, pero con una diferencia: las señales aumentarán y se intensificarán inmediatamente antes del fin de Jerusalén, antes del fin del mundo. Sí, podemos ver guerras, varias. Sí, podemos ver terremotos, varios. Sí, podemos ver huracanes, muchos.
Y conforme nos vamos acercando al fin, esas señales se intensificarán y eso será la señal del fin del mundo. Habrá un periodo conocido como principio de dolores, un periodo también inaugurado por la abominación desoladora, conocido como la gran tribulación. Como la gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo. Estos 14 versículos que hemos leído, el Señor Jesucristo mencionó, como les decía, por lo menos 9 señales y están divididas en 3 secciones. La semana pasada vimos las señales del principio, que abarcan los falsos mesías, la violencia en el mundo y los desastres naturales. De esto ya hablamos la semana pasada. Si tú no tuviste oportunidad de escuchar ese mensaje, demos gracias a Dios por la tecnología, porque está guardado en nuestro sitio de Facebook y en el sitio de YouTube. Así es que tú puedes accesar esa primer parte. Ahora, con la ayuda de Dios, vamos a ver esta segunda sección de señales. Y esta segunda sección de señales son las amenazas y dolores personales. Las señales de amenazas y dolores personales. ¿Qué contendrán esas amenazas? Una severa persecución religiosa, una severa persecución a los creyentes. ¿Qué más? También una terrible apostasía. Por supuesto, habrá traición, división. ¿Qué señal más habrá de dolores personales? La aparición de muchos líderes falsos ofreciendo esperanza. Gran apostasía, crecimiento del pecado y enfriamiento del amor. ¿Qué llevó al Señor Jesús a revelar estas señales? Lo pudimos ver en los primeros versículos de Mateo 24, donde se dice que cuando el Señor Jesús salía del terreno del templo, los discípulos le enseñaban los diversos edificios que había. Pero el Señor les respondió: ¿ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Muchas gracias. No quedará una sola piedra sobre otra. Más tarde el Señor Jesús se sentó en el Monte de los Olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, como cualquiera de nosotros pudimos haberle preguntado al Señor, y nos preguntamos ahora, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará el regreso y el fin del mundo? Y el Señor Jesús les contestó: no dejen que nadie los engañe. Y precisamente ese es este mensaje. No debemos dejar que nos engañen. En muchos sitios, a través del internet, a través de la televisión, vamos a ver mentiras. Están manipulando a la población. Pero gracias a Dios nosotros tenemos la palabra directamente dicha por el Señor Jesús. Ahora, estos fueron los acontecimientos que desembocaron en las grandes profecías. Ya vimos la primera parte, la segunda es las amenazas de dolores y personales, y la tercera parte de estas señales es la de las señales de promesa, en que el que persevere hasta el fin, este será salvo, y el evangelismo mundial. Si Dios lo permite, lo vemos el día de hoy, hasta donde Dios no lo permita. Si no, tendremos un tercer mensaje, ¿ok? Vamos entonces a Mateo 24:9 para ver estas señales de amenazas y dolores personales. Dice la palabra del Señor: entonces os entregarán a tribulación y os matarán,
y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. La Nueva Versión Internacional dice: entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Estas son las señales. La primera señal de amenazas y dolores personales. Habrá una ¿qué? Una severa persecución religiosa, una severa persecución a los creyentes. Y Cristo el Señor dice dos cosas. La primera será la persecución y causará aflicción. Hechos 4, del 1 al 3 dice: mientras Pablo y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Habrá una severa persecución y causará aflicción a los creyentes. También lo que será la persecución repercutirá en homicidios. Dice Hechos 7:59, mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Habrá homicidios. Esta gran persecución, también habrá odio por todas las naciones. Mateo 10:16 al 23 nos dice: miren, los envío como ovejas en medio de lobos, por lo tanto sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Tengan cuidado porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Esta es una severa persecución religiosa a los creyentes. Y Cristo dice algo más. ¿Por qué son perseguidos los creyentes? ¿Por qué serán perseguidos los creyentes? Dice la palabra del Señor: por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre significa al menos tres cosas. O para decirlo de otra manera, hermanos, hay al menos tres razones por las que el mundo intenta frecuentemente silenciar o eliminar al creyente. Una, el mundo resiste la forma de vivir del cristiano, la norma cristiana de auténtica piedad y santidad. La norma del creyente en el Nuevo Testamento es vivir en santidad. Y el mundo se resiste a esa forma de vivir del cristiano. El creyente presenta ante el mundo una forma diferente de vivir. Ni el mundo ni sus normas son piadosas. Por eso toda persona que vive para el mundo y no quiere cambiar su conducta se va a oponer al creyente. Seguramente tú has recibido oposición cuando has manifestado tu fe, tu confianza, tu esperanza. Te tachan de muchas cosas, de un retrógrado, de un fanático, de un manipulado. Pero esto es lo que significa la persecución religiosa, las razones por las que seremos perseguidos. El mundo, por su propia naturaleza, se opone al creyente. Segundo punto,
El mundo se opone a la vida de pureza y justicia del creyente. El creyente genuino controla su mente, se viste con modestia, conversa respetuosamente y se conduce con justicia. El mundo vive para satisfacer los deseos de la carne y para hacer lo que se le da la gana. Por eso el creyente encuentra oposición de parte de toda persona que vive en santidad. Por eso es que el creyente encuentra oposición de parte de toda persona que vive, en una vida pura y justa. Hermanos, el mundo se opone al mensaje del arrepentimiento y la negación de sí mismos. El creyente genuino proclama el mensaje de Cristo. Esa es la meta, evangelizar, compartir el mensaje de Cristo, el mensaje de arrepentimiento y de negación propia. Pocas personas están dispuestas a cambiar, pocas personas están dispuestas a arrepentirse al punto de negarse totalmente al ego. La mayoría incluso de los religiosos resisten la idea de entregar todo lo que uno es y lo que uno tiene, aun cuando ello signifique salvar al mundo hambriento y en decadencia que está ya moribundo. Notemos las palabras, aborrecidos todos, aborrecidos todos. Estas palabras señalan de manera muy concisa, muy precisa, la persecución mundial. Otra vez, Cristo el Señor estaba mirando mucho más allá de los últimos días previos a la caída de Jerusalén. Él estaba mirando la persecución que sería lanzada contra sus seguidores a lo largo de los siglos y que se intensificará en el tiempo postrero. Ya antes había predicho esa persecución y lo podemos ver en Mateo 10, 17 y 18. Dice, tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Serán sometidos a juicio delante de gobernadores y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernadores y a otros incrédulos acerca de mí. Vamos ahora al versículo 10 de Mateo 24 y veremos otra señal. Dice Mateo 24, versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Vean esto. En la versión internacional dice, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Qué tremenda señal, qué tremenda señal. La segunda de las señales de amenazas y dolores es una terrible apostasía, traición y división. Yo no me puedo imaginar, hermanos, que en aquellos días alguno de ustedes me podría entregar a las autoridades por predicar el Evangelio, o que alguno de nosotros entregáramos a uno de nuestros hermanos. No me lo puedo imaginar, pero es una señal de dolor personal, una gran apostasía, una gran traición y división. Cristo dice varias cosas acerca de la apostasía. Apostasías, hermanos, es darle la espalda a Cristo después de haber disfrutado de las gracias del Señor, de todas las gracias que Él nos da. Apostasía es voltearnos, ignorar, darle la espalda a Cristo. Y esto se dará
como una señal: apostasía, traición, división. Dice: muchos tropezarán, se apartarán. Hermanos, después de la pandemia, muchos ya se apartaron, muchos ya le dieron la espalda a Cristo, muchos ya están ignorando la palabra del Señor. Terrible apostasía. Muchos tropezarán y se apartarán. La persecución causará impulsos de no seguir a Cristo, de no seguir profesando a Cristo. No conocerán a Cristo, no en realidad, no personalmente, no interiormente. Solamente lo confesarán con sus labios. No confiarán de corazón en Él. No se negarán a sí mismos ni vivirán sacrificialmente. No darán para satisfacer las necesidades de un mundo moribundo. Solamente conocerán los beneficios que te otorga el hecho de estar en la iglesia y de asociarse con creyentes genuinos. Nada sabrán del llamado de Dios a compartir los sufrimientos de Cristo. Consecuentemente, cuando viene esa prueba de fuego, no tendrán idea de lo que es negarse a sí mismos y morir diariamente por Cristo. No tendrán el deseo ni la fuerza interior, no tendrán un motivo real para permanecer firmes en la fe. Tropezarán y por eso se apartarán. Notemos que toda generación tiene algo de apostasía. La apostasía no es de la pandemia por acá. Toda generación ha tenido apostasía a través de la historia. Pero recuerden que la apostasía se intensificará cuando sea el fin. Y ahora mismo, esta generación, estamos viviendo la apostasía. Algunos que han confesado a Cristo se apartarán, volverán a su antigua manera de vivir. Lo que Cristo está diciendo es esto, hermanos: la apostasía va a crecer, se intensificará al acercarse el fin. Muchos tropezarán por persecución, por la persecución que vendrá, y se apartarán. Hermanos, estas son señales que tenemos que considerar, reflexionar y mantenernos firmes hasta el fin. Dice también que muchos se entregarán unos a otros. Nuevamente, el informar a otros y traicionarlos se intensificarán en los días postreros. El vecino se volverá contra su vecino, el amigo contra el amigo, la familia contra la familia. Terrible apostasía, traición y división. Si pudiéramos leer a Josefo, un historiador, una lectura de las guerras de los judíos, ilustra lo inhumano que puede volverse el hombre cuando es amenazada su supervivencia. Y por supuesto, los evangelios muestran de manera más gráfica cómo la codicia, el poder, el egoísmo pueden impulsar a los hombres a maltratar, a abusar, a amenazar, complotarse y matar a otros. Tácito, el gran historiador,
romano resume la traición de algunos en la iglesia primitiva y dice: primero eran tomados los que confesaban ser cristianos, y luego, en base a la formación de estos, era convicta una gran multitud. Traición. Cristo había advertido a sus seguidores de la terrible persecución y la traición de sus propias familias. Mateo 10, 21 dice: un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo, los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Tremendo. La diferencia ahora queda en el énfasis sobre el último tiempo. La persecución y la traición aumentarán e intensificarán en el último tiempo. Ya han comenzado, ya se han dado. Dice 2 de Timoteo 3, del 1 al 2. Timoteo, es bueno que sepas esto, o que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí mismo y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. Y el versículo 4 dice: traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Y esto se intensificará conforme el tiempo y el fin del mundo se llegue. Varias cosas llevan a una persona a traicionar a otros. Seguramente tú has sido traicionado. Y hay razones, hay cosas que llevan a personas a traicionar a otros. Probablemente todas ellas estarán involucradas en ese tiempo futuro, tal como ocurrió en los últimos días de Jerusalén. Y algunas razones serían: escapar de la persecución, salvar la vida, conseguir algún favor, conseguir lo que uno quiere, tomar venganza de alguien, escapar del ridículo, escapar del temor, preservar egoístamente el honor. Dice también la palabra: unos a otros se aborrecerán. Será tanto que quedarán muy pocos bondadosos, tiernos y llenos de amor. En los postreros días prevalecerá la disensión y la división. La mayoría de las personas objetará lo que el otro tiene o hace o no hace. Ha sido a lo largo de los siglos todo esto. Demasiadas veces la iglesia ha tenido la experiencia de que una persona le desagrada a otra, o una persona se opone a la otra dentro de la iglesia. Hay envidia, codicia, preocupación por la propia seguridad, reconocimiento y todos los pecados del egoísmo. Todo eso ha hecho que muchas personas se opongan a la creencia, a las habilidades y al liderazgo de otras. Desafortunadamente, las críticas, los juicios, las disensiones y divisiones entre los creyentes han sido algunas de las características más visibles de la iglesia. Y qué triste, tanto en la iglesia local como en la iglesia universal. Cristo dice que ese odio aumentará, se intensificará en los postreros días. Y tenemos que reflexionar, hermanos, tenemos que pensar mucho. ¿Por qué a veces los que dicen ser cristianos tropiezan en Cristo? ¿Por qué? Algunos de los motivos podrían ser temor al ridículo,
temor al abuso, temor a ser ignorados, temor a no encajar en el medio, temor a la persecución, a no tener, a perder la posición. Todas estas y muchas otras razones cobrarán su precio en los postreros días. Pensemos en esto. Las dos cosas que Dios más desea que todas las otras del creyente son el amor y la unidad. Las dos cosas que Dios desea más que todas las otras del creyente son amor y unidad. Amor es fundamental. Fundamental. Primera de Juan 3:23 dice: y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y amarnos unos a otros, así como Él nos lo ordenó. No es una sugerencia, no es saber si puedes, es una orden del Señor, y para Él el amor es fundamental. Y también lo es la unión. La unidad es fundamental. Dice Juan 17:11: ahora me voy del mundo. Ellos se quedarán en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo. Tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. ¿Te imaginas la unión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Esa es la unión que quiere que cada uno de nosotros podamos tener. Tenemos un Dios representado en 3 personas con una sola esencia. Esa es la unión del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y el Señor Jesucristo dice: para que estén unidos como nosotros estamos. No es una unión cualquiera, es una unión poderosa. Vayamos ahora al versículo 11 de Mateo 24. Y dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esta es la tercera de las señales de amenazas y dolores personales. Si hacemos un recuento de las 9 señales que el Señor Jesús dio, esta es la sexta. Dice que habrá aparición de muchos líderes falsos ofreciendo esperanza. Ya hemos visto esto ahora y lo seguiremos viendo y aumentarán. Tenemos el ejemplo claro de ese hombre líder de la iglesia de la luz del mundo. Y no solo él, sino su padre y su abuelo se proclamaron como líderes que ofrecen la esperanza para el mundo. Ese es un ejemplo. Y habrá muchos líderes que se levantarán ofreciendo esperanza. Cristo señaló 2 cosas. La primera: muchos falsos profetas se levantarán. Serán profetas, es decir, querrán predicar y enseñar el mensaje de Dios. Jerusalén, ante la crisis de sus últimos días, experimentó la aparición de un gran número de falsos profetas. Cada uno tenía su propio mensaje en cuanto a cómo podía salvar a la gente. Un falso maestro es aquel que desarrolla su propio camino, que desarrolla su propia verdad y desarrolla su propia vida para que lo siga la gente en vez de seguir a Jesús como el camino, la verdad y la vida. La iglesia siempre ha tenido sus falsos maestros, maestros que presentaron lo que ellos creían y no lo que Cristo dijo.
maestros que enseñaron sus propias ideas en vez de la verdad de Cristo, maestros que buscaban que la gente los siguieran a ellos en vez de seguir al Señor. Y dijo también: muchos serán engañados. Hermanos, hay muchos motivos por los que una persona es engañada. Muchos motivos. La desesperación, la ignorancia, esa frenética esperanza de la persona de ser librada le lleva a buscar un Salvador y a seguir prácticamente a cualquiera que se le ponga enfrente. Tenemos que cuidarnos, porque dijo el Señor: cuidado que no sean engañados. El deseo humanista de mejorarse a sí mismo, de imponer y controlar el propio destino, lleva a una persona a buscar líderes que ofrezcan una esperanza y un mundo mejor. La evidencia de señales, prodigios, poder, razonabilidad, lógica, conocimiento y ayuda llevan a una persona a seguir líderes que demuestran habilidades inusuales. Pero por eso son estas advertencias. Por eso el Señor está dejando en claro qué es lo que debemos de esperar y en el momento que van a llegar. Los falsos maestros están tanto dentro como fuera de la iglesia y aumentarán al acercarse los postreros días, el fin del mundo. Primera de Juan 2, del 18 al 19 dice: queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Pensemos en algo, hermanos. El auténtico creyente sabe cómo orar. Eso es lo que se espera, que un verdadero creyente sepa cómo orar. El verdadero creyente debe tener una comunión con Dios. Sabe cómo recibir fuerza de Dios para triunfar y vivir por encima de las circunstancias más adversas, difíciles, dolorosas que pueda enfrentarse. Pero eso es el verdadero cristiano, que ora, que tiene comunión con Dios y sabe recibir esa fuerza de esa comunión vertical con Dios. Debemos seguir pensando. El desaliento es algo terrible. Derrota la vida. Sin embargo, hay una forma segura de vivir por encima del desaliento. Aprender a vivir y andar en una comunión ininterrumpida con Dios. Una comunión sin interrupción todos los días de nuestra vida. No podemos darnos vacaciones o espacios en nuestra relación con Dios. Esta es la forma segura de combatir el desaliento. Aprender a vivir y andar en una comunión constante con Dios todos los días. Estudiar su palabra, orar sin cesar y aprender a reclamar las promesas de Dios. Se dice que hay más de 7,000 promesas en la Escritura. ¿Cuántas conoces que te pertenecen? ¿Cuántas le puedes reclamar a Dios? Esa promesa es para mí. Esa promesa me pertenece. Debemos aprender, estudiar, memorizar, vivir la palabra. Y por último, vamos al versículo 12 de Mateo 24.
Digo por último porque no nos alcanza el tiempo de ver esa sección de promesas, de señales de promesa. Pero vamos a esta última de las promesas, de estas señales de dolor personal. Dice Mateo 24:12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta es la cuarta de las señales de amenazas y dolores personales. De las 9, esta viene siendo la séptima señal, que es gran apostasía, crecimiento del pecado y enfriamiento del amor. Dice que se habrá multiplicado la maldad. Multiplicado la maldad. Ahora mismo la podemos ver. Hay una gran maldad. Estamos viviendo una situación difícil con nuestros hermanos en Acapulco y desearíamos tener la capacidad para llevarles los víveres más esenciales a nuestros hermanos en la fe, a nuestros compatriotas en sufrimiento. El día de hoy vi el mensaje de un pastor conocido de una iglesia que decía: hermanos, sabemos que ustedes quieren ayudarnos y que están organizándose para mandarnos ayuda. Y dijo: tengan paciencia, tengan paciencia. Fíjate, el que está necesitado nos dice a nosotros: tengan paciencia, no manden ahora, porque hay grupos delictivos que están interceptando los camiones, las camionetas, toda la ayuda que pretende llegar a Acapulco, y la están robando. Ha incrementado y incrementará la maldad en el mundo. No tenemos ni idea, por muchas fotos, por muchos videos, de lo que sucedió en el huracán. Solo los que están viviendo ahí saben el dolor y la necesidad. Decía este pastor: han saqueado las tiendas de comida, han saqueado las farmacias, han saqueado las mueblerías. ¿Para qué quieres una pantalla si no tienes un techo donde vivir? Ha incrementado la maldad y se incrementará la maldad. Todo el tiempo ha habido manifestaciones de maldad, pero conforme esto vaya acercándose al fin, será todavía mucho más intensa. La maldad, el pecado, la impiedad siempre están presentes, pero hay tiempos cuando parece multiplicarse y desbordarse, como lo muestran claramente los registros del historiador Josefo. El pecado y la impiedad eran comunes en los últimos días de Jerusalén. En los últimos días de la historia del mundo también se saldrán de control. Dice 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Timoteo, es bueno que sepas, en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí mismo y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus enemigos, a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. El amor de muchos se enfriará. Hay al menos 5 razones que pueden
atenuar el amor de una persona hacia Dios. Hay por lo menos 5 cosas que pueden disminuir el amor de una persona hacia Dios. Cada una de ellas se intensificará en gran manera al aproximarse el fin del mundo. La primera, el egoísmo y la mundanalidad. Los hombres buscan lo que ellos quieren y lo que el mundo ofrece, en vez de sacrificarse y servir. Sencillamente escogen satisfacer sus propios deseos y sus impulsos mundanos en vez de buscar diligentemente a Dios. ¿Qué otra cosa puede disminuir? ¿Qué otra cosa puede disminuir nuestra comunión con Dios? La disensión y la división. Ambos producen desaliento, desánimo y confusión y un deseo de huir. Muchos sencillamente se enfriarán y se apartarán, no queriendo tener parte en nada a lo que cause división. Aún la verdad, cuando es atacada, impulsa a algunos a apartarse en vez de defenderla. La persecución causará enfriamiento, apartarse de Dios. A menos que una persona realmente crea y confíe en Dios, su simpatía es rápidamente atenuada cuando es cuestionada y resistida. Solamente la verdadera fe, la convicción, resistirá el ridículo y la amenaza de muerte. La cuarta, ignorancia y poca fe. El espíritu y la simpatía de algunos son atenuados porque sencillamente no pueden entender por qué Dios permita que ocurran semejantes pruebas. No hay un verdadero entendimiento. La corrupción del mundo y su desaliento es enorme. La justicia de Dios y de las promesas de vida. Por eso hay muy poco contenido en el interior para despertar un amor ferviente a Dios. Cuando las cosas van de mal en peor, el mundo parece desmoronarse. Y lo último, la gran impiedad y la inmoralidad. Al estar en una multitud de personas que vive liberal e inmoralmente, causa a muchos perder su amor a Cristo y apartarse. Cristo hizo una advertencia que tenemos que considerar todos los días de nuestra vida, y más cuando el mundo está incrementándose la maldad, se está enfriando el amor por Dios. Y esa advertencia la tenemos en el Apocalipsis. Y dice, no sé qué pasó, pero dice, Apocalipsis 3:16, por lo tanto, como eres frío, no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Hermanos, mantengámonos con nuestra fe puesta en Cristo, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que está sucediendo. Y Cristo dijo, no permitas que nadie te engañe. Estas cosas tienen que pasar, pero aún falta tiempo. Estemos al pendiente. No sabemos qué más sucederá y qué tan de cerca estará de nosotros. Pero aquí está la palabra de Dios que nos llena de esperanza, porque Él quiere que estemos preparados. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Padre Santo y Dios bendito, te damos muchas gracias por tu palabra, porque está claramente ante nuestros ojos. Permite, Señor, que cada vez que acudamos a ella, tu Espíritu Santo nos haga entender de qué nos debemos cuidar, en qué momento tenemos que reaccionar y de qué manera tenemos que vivir. Ayúdanos, Padre Santo, a continuar tomados fuertemente de tu poderosa mano,
y caminar junto a ti, recibir tu bendición y estar alertas, velando y orando. Te damos gracias, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Adoremos y alabemos al Señor. Vamos a ponernos de pie y que así sea.